Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de la serie Identidad Docente en Educación Superior. El día de hoy abordaremos un tema interesante relativo a las diferentes concepciones en las que se enmarcan las prácticas evaluativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El ejercicio de la evaluación en la universidad devela la identidad docente de lo que para el profesor o profesora significa la educación. En esta charla se reconocerán las diferencias estructurantes de la evaluación formativa y sumativa, así como el uso de los instrumentos de evaluación que son centrales según las habilidades y los dominios que se pretenden evaluar. En esta ocasión tenemos como invitados a los doctores Patricia de Mercado, a Marcelo Alegre y a Mara Moreira, vienen de la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marcelo. Muchas gracias por estar en el estudio y muchas gracias por estar a la distancia en el caso de Patricia y Marcelo. Y con esto damos inicio a la discusión, digamos, al intercambio de preguntas que estaremos haciendo en esta ocasión. Entonces, iniciamos con Patricia, si les parece bien. Y bueno, yo lo que le preguntaría a Patricia como para abrir y para iniciar esta cuestión, ¿por qué, Patricia, es importante la evaluación en la educación universitaria? ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Gracias, Liz, por esta presentación y esta invitación que nos realizan como parte del equipo de investigación que tenemos en conjunto. Bueno, para meternos de lleno directamente en la temática y zambullirnos, entendemos que la evaluación implica siempre la necesidad de poder valorar elementos de nuestra formación universitaria, tomar conocimiento de esa valoración de lo que está sucediendo y proponer procesos de mejora. Si estamos hablando de la evaluación de los aprendizajes, como es el tema que nos convoca, es fundamental, es el componente, entendemos nosotros, más sensible dentro de lo que es la disciplina de la didáctica, dentro de lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje. Componente más sensible porque va a poner en evidencia o no, los puede también ocultar, y eso genera una sensibilidad, va a poner en evidencia los procesos que efectivamente se desarrollaron. En este sentido, la evaluación nos va a dar información a los docentes de cómo fue funcionando y desarrollándose nuestra propuesta de enseñanza, va a poner en evidencia también, si se hace correctamente, cómo aprendieron nuestros estudiantes, cuánto aprendieron, cómo tienen que seguir aprendiendo, y eso es fundamental para tener en cuenta al momento de pensar que en la universidad nosotros estamos formando profesionales que van a salir en pocos años al campo de la práctica profesional.
todo lo que no se evalúa, decimos nosotros, se devalúa, ¿no? Todo lo que no se evalúa no se pone sobre la mesa y estamos en algún punto ciegos como docentes y ellos como estudiantes de lo que nos está pasando en nuestras aulas, en nuestros laboratorios y en nuestras prácticas. Así que para sintetizar esta primera reflexión, entendemos que la evaluación es fundamental, es un proceso muy sensible, que ya lo vamos a ir desmenuzando seguramente en nuestra conversación, muy sensible de esta triada didáctica de aprendizaje, enseñanza y conocimiento, y fundamentalmente es un proceso que nos brinda información central a los profes y a los estudiantes. Claro, muy interesante y creo que tu intervención, por supuesto, enmarca el tema y nos permite entrar de lleno a este tema. Y entonces le preguntamos a Marcelo, ¿qué nos dice la manera en que un profesor evalúa sobre su forma de enseñar? Bueno, Liz, la forma de evaluar de un docente explicita también la concepción que tiene en relación a la enseñanza, el docente o la docente, y por supuesto la situación de poder que se explicita en este acto tan específico dentro de esta triada, como bien lo mencionaba Patricia, y sobre todo devela la concepción de aprendizaje que tiene el docente. Nosotros podemos pensar, si lo llevamos a ejemplos más concretos, un docente que evalúa los aprendizajes está evaluando básicamente la medición del conocimiento. Sin embargo, si un docente evalúa para los aprendizajes, justamente va a pensar esta práctica como un proceso en el cual se construye básicamente una oportunidad para enfatizar justamente un conocimiento situado, significativo y pleno. Entonces, de este modo, nosotros damos cuenta de que la evaluación básicamente explicita las relaciones que se tiene con la enseñanza y también en la concepción respecto al aprendizaje. Pero, por ejemplo, Marcelo, supongamos un examen de opción múltiple sería evaluación del aprendizaje. ¿Cómo sería entonces un examen, digamos, o una prueba que tenga que ver con la evaluación para el aprendizaje? La evaluación para los aprendizajes va a recuperar experiencias, estrategias y metodologías en la cual la importancia se va a centrar siempre en la retroalimentación formativa. Las preguntas de opción múltiple no es un mal instrumento, no existe de hecho para nosotros una concepción sobre buenos o malos instrumentos, sino que tienen que ver con el objetivo de aprendizaje que se persigue y las evidencias que se pretenden recuperar. Por eso, pensar, por ejemplo, otras estrategias combinada con un examen de pregunta de opción múltiple, siempre que la retroalimentación esté presente, va a garantizar este proceso de evaluar para los aprendizajes. Exacto, qué interesante. Y bueno, Mara, me gustaría preguntarte, Mara, si es lo mismo evaluar que calificar y cuáles serían las diferencias y si nos puedes dar un ejemplo al respecto. Bueno, esa pregunta es muy interesante, Liz, porque justamente son procesos diferentes. Pueden ser complementarios o pueden darse en simultáneo, pero son distintos porque calificar justamente apunta a la función social de la evaluación que tiene que ver con comunicar un resultado y que puede ser asignar un tipo de valoración tanto cuantitativa o cualitativa sobre el desempeño de nuestros estudiantes en una determinada práctica de evaluación. Entonces, un ejemplo concreto podría ser en un espacio curricular, en un examen final, asignarle una calificación del 1 al 10, por ejemplo, al desempeño estudiantil, o bien de tipo cualitativa, conceptual, por ejemplo, un sobresaliente, muy bien o insuficiente, por ejemplo, a diferencia de evaluar, que está vinculado directamente con la función pedagógica de la evaluación y que refiere a un proceso mucho más amplio. Es decir, como profesores justamente es fundamental que podamos comprender, entender cómo nuestros estudiantes aprenden para poder acompañarlos en ese proceso de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, ambos procesos son distintos, se distinguen, y a su vez un ejemplo concreto de evaluar, por ejemplo, podría ser
en una situación cuando planteamos algún caso a nuestros estudiantes y a través de la retroalimentación, como bien lo mencionaba Marcelo, podemos ayudar a nuestros estudiantes a mejorar el proceso de análisis, de interpretación, de toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, ambos procesos son distintos. Ok, y preguntamos a Marcelo, ¿no? De alguna manera, ¿qué nos dice la forma de evaluación que utiliza un docente sobre su propia identidad? O sea, ¿qué podemos saber de este profesor por medio de estas prácticas evaluativas que lleva a cabo? Mira, es una buena pregunta. Hay un autor español, Santos Guerra, que justamente dice: dime cómo evalúas y te diré qué profesional eres. Que básicamente refleja esta idea de cuando uno desarrolla este tipo de práctica, lleva adelante modos de ser y de comprender un poco esto que veníamos hablando sobre las perspectivas y las concepciones que tiene respecto a la enseñanza y el aprendizaje. Pero en particular, lo importante de esto es entender que las prácticas evaluativas develan en algún punto no solo el conocimiento sobre los procesos metodológicos, no es solo eso, sino que además devela esta relación de poder en relación a cómo evalúo a los otros, qué espero de ese aprendizaje que estoy tratando de evidenciar, pero también con uno mismo. O sea, los procesos de evaluación tienen que ver con procesos, por supuesto, también de metacognición. Entonces, este tipo de estrategia nos ayuda a nosotros a entender cuáles son las prioridades en las que se pone de manifiesto mediante estas prácticas que lleva adelante el docente respecto a la enseñanza y al aprendizaje. Claro, y sí, y Patricia, te preguntaría, realmente, y como bien lo apunta Marcelo ahora, la evaluación implica un ejercicio de poder y tiene implicaciones éticas muy claras. ¿Cómo podemos ser justos a la hora de que evaluamos? O sea, ¿cómo implementar este tipo de prácticas, ¿no? Sabiendo que pueden ser aceptables tanto para el profesorado como para el estudiantado, pero también para la institución en la cual se ubican. ¿Qué nos podrías decir, Patricia? En primer lugar, corrernos un poco de la tan mentada búsqueda de objetividad plena en términos epistemológicos, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo, y herederos también de la modernidad y del positivismo, lo entiendo así, pretendemos que las instancias de evaluación en el discurso, por lo menos en el discurso mayoritario, hegemónico que circula en la universidad, o por lo menos en nuestra universidad, es la búsqueda de la objetividad. Y en realidad, como estamos hablando de procesos sociales, como estamos hablando de procesos interpersonales, donde se ponen en juego esto que decía Marcelo, nuestros valores, nuestra visión epistemológica de la disciplina, de lo que tiene que aprender el estudiante, deberíamos corrernos de esa búsqueda de objetividad plena porque no existen estas dimensiones y la educación es una práctica eminentemente social, hacia el campo de la justicia, como bien señalabas, Liz. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, cuando hacemos un recorte de nuestras disciplinas, seleccionamos contenidos, formulamos las preguntas, aún, lo nombraste el multiple choice, aún en los exámenes de prueba de opción múltiple, donde hasta hacemos una construcción de diferentes descriptores, categorías y posibles respuestas de los estudiantes, tenemos que reconocer que esas definiciones son nuestras. Son las del docente y su modo de entender, por eso está muy vinculado a la identidad profesional, su modo de entender la disciplina y de lo que debe desempeñar el estudiante, ¿no? Frente a ese recorte epistemológico, frente a esa toma de decisiones, lo que nos queda es ser justos. ¿Y cómo somos justos? Somos justos si transparentamos nuestros criterios con los estudiantes. Dependiendo del desarrollo también que tenga en la carrera ese estudiante, no solo transparentarlos, o sea, no solo comunicarle lo que vamos a evaluar, sino quizás construir con ellos los criterios. Nosotros tenemos experiencia hace varios años que estamos en la asignatura de alumnos de tercer año de una carrera de profesorado universitario que construyen y revisan sus criterios de evaluación con los que después van a ser evaluados. En la medida de lo posible, de acuerdo al instrumento, adelantar los instrumentos de evaluación. Cuando estamos por trabajar con ellos, por ejemplo, una rúbrica, una lista de cotejo, que se usa mucho en medicina, en ciencias de la salud, una escala de valoración o de apreciación,
construirla con ellos, trabajar con ellos, revisarlas anticipadamente, porque eso genera condicionamientos y condiciones para que aprendan. Ahí está también esto que hoy señalaba Marcelo, con la retroalimentación, sumaría la posibilidad de adelantar instrumentos para generar condiciones para el aprendizaje. Porque si ellos tienen en claro con qué criterios los vamos a evaluar, si ayudaron, ya están aprendiendo, ¿no? Si ayudaron en la construcción de instrumentos, siguen aprendiendo vinculado al contenido o al procedimiento que tienen que llevar adelante. Siguen aprendiendo de ese contenido porque lo están trabajando en el instrumento con el que van a ser evaluados. Y después los evaluamos consuetudinariamente, digamos, los evaluamos con esos instrumentos. Todo el proceso se vuelve transparente, se vuelve aprendizaje, se invierte tiempo en que ellos aprendan y, por supuesto, una vez desarrollado el desempeño que evaluamos, desarrollada la evaluación, la retroalimentación completa ese ciclo, ¿no? Con lo cual, la evaluación, al ser este componente muy sensible donde más que en la enseñanza y el aprendizaje, es en la evaluación donde se genera la mayor asimetría, porque cada uno cumplimos roles diferentes, el docente haciendo ejercicio de ese rol que tiene que cumplir, pedagógico y social, como decía Mara, y el estudiante dando cuentas de lo que sabe o no sabe. Como se produce allí la mayor asimetría, la justicia es nuestro norte, la justicia es la que nos debe direccionar para que esa asimetría sea transparente. Yo tengo un rol que cumplir y es diferente del estudiante. Y en la evaluación se manifiesta con total claridad. Ahora, ese rol de tomar decisiones en la evaluación y calificación va a ser transparente y va a ser justo en la medida en que yo trabajé con ellos estas instancias previas, las adelanté y las di a conocer, inclusive, dependiendo de la madurez de los estudiantes en la carrera, las puse en discusión con ellos, ¿no? Exacto, qué interesante todo lo que acabas de mencionar. Sin duda, uno de los retos más importantes que tenemos es entender cómo aprenden los estudiantes para ligar estas formas de aprendizaje con las formas evaluativas que como docentes vamos a estar empleando. Entonces, yo le preguntaría a Mara, entonces, ¿un docente tendría que detectar cuáles serían las mejores maneras de aprender para con ello, entonces, utilizarlas en la evaluación? ¿Cómo ves, Mara? Bueno, algo que nosotros siempre enseñamos y también asumimos es esto de que la evaluación es una herramienta sumamente poderosa en las manos de nosotros como docentes, ¿no? Y tratamos justamente de transmitir esto y trabajarlos con nuestros equipos docentes. ¿En qué sentido es una herramienta sumamente poderosa? En esto de justamente mediante la retroalimentación formativa se convierte en esta herramienta estratégica porque a través de esas retroalimentaciones formativas nuestros estudiantes van a comenzar a identificar aquellas cuestiones que hicieron bien, van a identificar aquellas cuestiones que necesitan mejorar. Podemos guiarlos y orientarlos a través de esta evaluación más formativa. Entonces, en ese sentido es fundamental y, por supuesto, la formación pedagógica del profesional docente, ¿no? En poder posicionarse en esta perspectiva de la evaluación auténtica, desde la cual como equipo venimos trabajando hace bastante tiempo. Muchísimas gracias. Y Patricia, te volvería a preguntar, ¿no? Y sobre todo vinculándolo con los conceptos que desarrollaste hace un momento, el tema de cuándo se evalúa. Es decir, la evaluación tiene lugar durante diferentes momentos del proceso de aprendizaje del estudiante y cómo se refleja al final en el resultado del curso, ¿no? ¿Cómo podemos ir conectando los diferentes momentos evaluativos en el proceso de aprendizaje hasta poder otorgar una evaluación final? Perfecto, sí. Nosotros tenemos una metáfora para eso, ¿no? Pensar la evaluación como una película y no como fotografías fijas en la que uno recoge información en distintos momentos. ¿Qué quiero señalar con esta pequeña metáfora?
entender que la evaluación pedagógica, la evaluación para el aprendizaje, la que tiene que ver con nuestro rol propiamente docente en relación con ese estudiante que va a aprender, tiene que ser continua y progresiva. Lo podemos hacer con instrumentos concretos que hagan un paréntesis en el proceso o desde una interacción, un interrogatorio didáctico en la clase, que el profesor inclusive hasta el lenguaje corporal puede darnos, estamos evaluando el lenguaje corporal de nuestros estudiantes cuando estamos en la presencialidad y lo estamos haciendo y puede darnos información, ¿no? A lo que voy es que la evaluación entendida como proceso es una evaluación progresiva que se va desarrollando y va tomando con la retroalimentación, va tejiendo el desempeño del estudiante, por eso vamos a insistir mucho y lo vamos a repetir, esto de la retroalimentación es el motor que mueve la evaluación formativa, y no como nosotros en la universidad, aquí en la Argentina, tenemos unas tradiciones que tienen que ver con esas fotografías fijas, ¿no? No como parcialitos, le decimos nosotros. Las instancias parciales de evaluación aquí se llaman primer parcial, segundo parcial y después el final, ¿no? Esa es la manera coloquial de que se refieren los alumnos y los profes cuando hablamos habitualmente, ¿no? 2 evaluaciones parciales en el proceso y una en el final para dar por aprobado o no la asignatura. Bueno, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica creen mayoritariamente en algunos campos disciplinares que la evaluación de procesos son muchos parcialitos que terminan siendo calificados y después promediados para la instancia final. Eso para nosotros es tomar foto. Son fotos estáticas del momento en el que se aplicó ese parcialito, ¿no? Ese examen pequeño, muchas veces, a veces muy particionado a lo largo de todo el cursado. Eso no es necesariamente, o no es para nosotros por lo menos, evaluación de proceso. Porque la evaluación de proceso implica un tiempo protegido para el aprendizaje, implica que no esté de la mano de la calificación, implica instancias de recogida de información de las más diversas, con distintos instrumentos, en la que la retroalimentación es la devolución del docente, pero que no necesariamente esté asociada a una nota que después se promedia, porque poner una nota en un parcialito, en una instancia pequeña, implica fotoestática. No hay posibilidad de recuperación, no hay posibilidad de mejora en términos estrictos porque ya tiene consecuencias en la aprobación o no de esa materia, ¿no? Entonces, la evaluación de proceso, la evaluación formativa es una evaluación que no está de la mano de la calificación, sino que es un tiempo protegido para aprender. Y viene también, en consecuencia, esto que lo decimos mucho los profes, pero que a veces nos cuesta plasmar en nuestras planificaciones, ¿no? El mentado aprender del error, ¿no? La mentada frase aprender del error. Aprender del error sin consecuencias directas implica que en esas clases, en esas instancias, el alumno pueda equivocarse, pueda reconocer ese error, pero eso no tenga consecuencias en todo momento en la calificación final. Por supuesto que los regímenes pedagógicos nos van a ir dando, por así decirlo, corsets, ¿no? Nos van a ir encasillando de cuándo sí hacer un parcial, un examen parcial, primera instancia, segunda instancia, con nota, porque nos van regulando la práctica de evaluación, todas nuestras instituciones lo hacen, pero que no sea solamente comprender la evaluación de proceso como estas fotitos estáticas, no. La evaluación de proceso implica un desempeño del estudiante, una retroalimentación del docente y un nuevo desempeño del estudiante, que llegado a un punto sí se va a evaluar de manera sumativa o final o parcial, pero sumativa, con la nota correspondiente, ¿no? En esta dirección es que estamos pensando siempre la evaluación vinculada a la cuestión de proceso, ¿sí? Desligarla un poquito de la calificación nos orienta mejor para entender lo que es realmente la evaluación procesual. Exacto, muy interesante. Muchas gracias, Patricia. Y bueno, ha habido un término que se ha repetido a lo largo de esta plática y que resulta fundamental entenderlo
como un poco más profundamente. Y es por eso, Marcelo, que te pregunto, ¿qué lugar ocupa la realimentación en este proceso? Ya Patricia nos adelantaba algo, pero tal vez nos podrías tú explicar un poco mejor cómo influye en el aprendizaje universitario. Sí. Mira, la retroalimentación o realimentación, como bien lo mencionás, va a recuperar aspectos tanto de esta idea del feedback y del feed-forward, que tiene que ver con centrar aspectos comunicacionales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es una estrategia que implica el diálogo. Por eso nosotros, cuando planteamos la concepción de evaluación, decimos que justamente la evaluación es una situación dialógica. No hay una evaluación, sino hay un evaluador y un evaluado, y eso implica necesariamente que haya un diálogo sobre ese proceso. Retroalimentación o realimentación, justamente pensando en el aprendizaje universitario, es importante porque va a guiar esos procesos, como bien mencionaba Patricia, procesos que van a dar cuenta sobre qué aspectos positivos podemos tener en cuenta sobre el desempeño, qué aspectos necesitan mejorarse para poder dar cuenta de, bueno, cuál es el punto de partida, en dónde nos encontramos y cómo llegar a esos objetivos que nos planteamos en nuestra planeación didáctica, y qué criterios de evaluación también están en juego justamente para poder partir de esos criterios y de los objetivos de aprendizaje que justamente nos permiten generar una buena realimentación al estudiante. Es importante destacar, Liz, que cuando nosotros hablamos de realimentación, estamos hablando de una realimentación formativa, y eso implica justamente técnicas de administraciones para poder hacerla que ponen en juego el valor, como decía Patricia, el valor de aquellos aspectos que reconocen al error como una oportunidad más de aprendizaje. Exacto. Y tal vez Mara nos podría ayudar un poco más a definir esto último que nos menciona Marcelo con respecto a la realimentación formativa, y también preguntarle si existe otro tipo de realimentación además de la formativa, ¿no? Gracias, Mara. Adelante. Sí, Liz, bueno, esta es una pregunta frecuente de los profes también que nos hacen en las capacitaciones o seminarios que trabajamos con ellos. Bueno, entonces, ¿cómo organizo o cómo diseño una retroalimentación formativa, ¿no? Y para ello nosotros siempre traemos a colación y recuperamos aportes de Rebeca Nijovic, una autora y precursora en el campo de la evaluación auténtica sobre todo, que justamente ella menciona que toda retroalimentación formativa tiene que ser oportuna, es decir, darla a tiempo. No podemos esperar un mes o 2 meses o mucho tiempo para que nuestros estudiantes reciban esa retroalimentación o realimentación formativa sobre su desempeño de aprendizaje o su desempeño académico. A su vez, esa retroalimentación tiene que ser específica, tiene que ser clara, lo más clara posible, justamente para que nuestros estudiantes puedan entender qué fue lo que hicieron bien, qué es lo que necesitan mejorar, cuáles son sus errores frecuentes o fueron sus errores frecuentes realizando ese tipo de desempeño, procedimiento, habilidad o competencia que pretendíamos evaluar. Entonces, en ese sentido, lo ideal siempre que trabajemos y diseñemos las retroalimentaciones formativas es tener en cuenta esta técnica del sándwich, ¿no? Poder destacar aspectos positivos, valorativos sobre el desempeño académico, a su vez poder destacar cuestiones a mejorar y luego cerrar esa retroalimentación nuevamente con aspectos positivos acerca del desempeño de nuestro estudiante. Exacto. Entonces, en este sentido, esto va a permitir justamente que la retroalimentación nos permita incluir esto del diálogo, como mencionaba Marcelo, esta característica de la retroalimentación también democrática, el hecho de poder plantear junto a nuestros estudiantes un plan de acción para ir mejorando y para ir trabajando esas cuestiones de mejora que necesita poder revisar acerca de sus propios aprendizajes. Exacto. Muchísimas gracias, Mara. Nos quedamos con esta respuesta y nos vamos a una pausa. No olviden dejarnos todos sus comentarios, sus dudas por medio de las redes sociales y del número que aparece en la pantalla. No se vaya, regresamos.
Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos el día de hoy hablando sobre el tema de las prácticas de evaluación y nos acompañan la doctora Patricia Demuth Mercado, el doctor Marcelo Alegre y la doctora Mara Moreira desde la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina. Y bueno, en esta segunda parte estaremos abordando otros temas interesantes también relativos a la evaluación en este caso. Entonces, yo le preguntaría a la doctora, al doctor Marcelo, ¿qué diferencias hay entre la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa? ¿Y cómo podríamos combinarlas, ¿no? en un programa académico? Perfecto. Siempre nosotros, cuando pensamos la práctica evaluativa, la pensamos por herencia y por naturaleza de la práctica a lo largo del tiempo, simplemente a la evaluación sumativa o de final, que esa es la que regularmente conocemos en las prácticas en la universidad. Sin embargo, existen dos tipos más de evaluación. Una es la evaluación diagnóstica o inicial, que es aquella que nos permite tener un punto de partida para iniciar a construir un conocimiento, es decir, un tema, un contenido que nosotros necesitamos saber cómo se encuentran los estudiantes en relación a experiencias previas, recortes teóricos, etcétera, que me permiten a mí pensarlo como un andamio para empezar a construir algo. Y luego tenemos la evaluación formativa, que esta va a atravesar a lo largo de toda la propuesta, evaluaciones que, como bien ya estuvimos charlando, implican básicamente un proceso, es decir, ponernos a pensar en distintos momentos de ese proceso, cómo estamos, qué dificultades tenemos y cómo podemos seguir construyendo ese conocimiento y recuperar los aportes, las experiencias de cada estudiante para pensar justamente la construcción de ese contenido, tema, etc. Y la evaluación sumativa o de final, que a diferencia de las otras dos, esta tiene una particularidad que es la que asigna una calificación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensamos estos tres momentos, nosotros lo pensamos dentro de lo que conocemos como estructurantes de la evaluación, que son necesarias que estén las tres presentes. Eso sí o sí. Siempre tenemos que tener instancias de evaluaciones diagnósticas, ya sea puntual o general, pero también tenemos que tener evaluaciones formativas a lo largo de todo el proceso y una evaluación sumativa que nos permita justamente dar cuenta por el sistema de acreditación en el que la universidad se maneja para poder certificar, acreditar, promocionar determinados espacios. ¿Podemos combinarlas? Sí, podemos combinarlas. De hecho, aspiramos a que la práctica de la evaluación auténtica, sobre todo, siempre recupere, digamos, aspectos formativos. Es decir, siempre que se lleve adelante una instancia de evaluación, haya instancias de retroalimentación para que eso forme al estudiante, ya sea en el inicio, ya sea durante el proceso o incluso en el final, más allá de la calificación, que siempre esté presente la realimentación que estábamos mencionando hoy. Claro, por supuesto. Y Patricia, ahora sí te preguntaría un concepto que ya se manejó en el bloque anterior, es el de la evaluación auténtica. ¿A qué se refiere cuando hablan de evaluación auténtica? Bien, la evaluación auténtica es una línea de trabajo que venimos desarrollando junto con otros grupos, tanto de investigación como de práctica docente a nivel internacional, y que fundamentalmente, si la tuviera que sintetizar, tiene que ver con, centrada en el ámbito universitario, centrada en la práctica profesional. ¿Cómo sabemos si estamos vivenciando, diseñando una instancia o un proceso de evaluación auténtica? Si nuestras actividades de aprendizaje y de evaluación están vinculadas a esa práctica que en diferentes niveles de desarrollo, de profundidad, de acuerdo al lugar en el que esté en la carrera el estudiante, a esa práctica profesional para la que lo estamos formando, ¿no? Pensar la evaluación auténtica implica pensar una evaluación lo más realista posible, que tome de esa práctica profesional aspectos que sean verosímiles para el estudiante. Podríamos sumar aquí una perspectiva de la perspectiva del aprendizaje para la comprensión de David Perkins, donde habla jugar el juego del aprendizaje contextualizado y para lo que se está formando el estudiante, ¿no? Entonces, si estamos en la formación de un médico, de un licenciado en enfermería, de un fisiatra, si estamos en la formación de ese profesional, mirar
cómo se desempeña en la práctica actual ese profesional y cómo, de acuerdo a nuestra asignatura, a nuestra unidad curricular, a nuestra materia, como la llamemos, espacio curricular también, cómo esa práctica puede ser traducida, adaptada, adecuada a un escenario de evaluación, para que sea realista, para que al jugar ese juego se sienta desafiado ese estudiante, porque para eso vino a la universidad, para practicar y jugar en términos metafóricos, estoy diciendo el juego, ¿no? Tomándoselo muy en serio con las reglas que implican, pero trabajar y jugar un poco a ser ese futuro médico, futuro profesional de la salud, por ejemplo, para el que se está formando o de cualquier otro campo, ¿no? Así que la evaluación auténtica está centrada en la práctica, mira la práctica profesional todo el tiempo, mira a los expertos que se desempeñan en esa práctica y adapta y adecua con los elementos que tiene, con la realidad que tiene en la asignatura, la relación docente-estudiante, el presupuesto que contamos también en la universidad, trata de adaptar esa práctica profesional a un contexto realista, desafiante y, como siempre, formativo, ¿no? Que genere esos procesos de retroalimentación y de diálogo para que el estudiante siga mejorando y aprendiendo. Gracias, muchísimas gracias. Y Mara, sin duda el momento de la evaluación es un momento tenso, ¿no? Es decir, es un momento en el cual tanto el estudiante, principalmente el estudiante, pues desarrolla cierta ansiedad, digamos, porque va a ser probado en sus aprendizajes, en sus conocimientos, y bueno, esto implica que tiene un componente emocional muy importante, ¿no? Y por lo tanto, las vidas, no solamente del estudiante, sino también del profesor, se ven afectadas por este momento específico de la evaluación. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Mara? Bueno, esa pregunta es muy interesante, Liz, porque tiene que ver con esto que comentaba Patricia en el bloque anterior acerca de las implicancias o las implicaciones éticas y morales que implica toda práctica evaluativa. Hay un concepto muy interesante en el campo de la evaluación que lo presenta Alicia Bertoni, y tiene que ver con esto del efecto expansivo de la evaluación, ¿no? Esto de, bueno, las prácticas evaluativas trascienden lo que es las aulas universitarias e impactan directamente en la vida social y en la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido es fundamental que como docentes podamos tener en cuenta justamente esta dimensión ética que atraviesa toda práctica evaluativa y que a su vez impacta no solamente cómo el estudiante se percibe a sí mismo como aprendiz. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos a través de una práctica evaluativa justa, democrática, como veníamos hablando, ¿no? Dialógica, podríamos potenciar sus aprendizajes y a su vez potenciar la confianza y la seguridad de esos estudiantes sobre sí mismos, o bien podríamos a través de prácticas evaluativas, por ejemplo, que señalan el error como castigo o prácticas evaluativas sancionadoras, podríamos afectar justamente a cómo se perciben nuestros estudiantes y las percepciones que tienen como sujetos de aprendizaje, ¿no? Muchísimas gracias. Y le preguntaría entonces a Patricia, digamos, retomando un poco lo que nos comentaba en el primer bloque, ¿cómo definir criterios de evaluación que sean aceptables tanto para el estudiantado como para el profesorado para tratar de evitar, pues no sé, una percepción de injusticia cuando se evalúa, ¿no? Hay ahí, hablando de tensiones, esta es una de las más importantes. Entonces, ¿cómo lo ves, Patricia? Bien, primero yo buscaría permanentemente, cuando estoy planificando, buscaría permanentemente la coherencia de mi propuesta. Eso es fundamental para llegar en términos de justicia, como decíamos, justicia curricular y justicia evaluativa, que mi propuesta sea coherente, que aquello que en mi programa aparecen como objetivos o competencias que tienen que desarrollar los estudiantes
sean después coherentes con las actividades de aprendizaje que puse en juego para que puedan llegar a esos objetivos, aprendizaje y enseñanza, sea coherente con ese recorte que hago de esa realidad en los criterios de evaluación. Es fundamental respetar esa coherencia, ¿no? Y ahí está otra vez el poder, el uso del poder, la consideración con el estudiante, que tiene que ir al ritmo que voy desarrollando, y no solo él al ritmo del desarrollo, sino también respetarlo y también acompañar nosotros ese ritmo, ¿no? Así que en primer lugar yo diría, los criterios cumplen un rol fundamental en la medida en que son coherentes con esa planificación en términos de objetivos, de contenidos y de estrategias que puse en juego. Y son como anteojos que nos van a permitir focalizar en ese aprendizaje que quiero evaluar y que quiero que el estudiante, sin lugar a dudas, aprenda para poder en algún momento aprobar mi asignatura. Esos anteojos que, si no estuvieran, podemos pensar que tenemos una especie de miopía si no están los criterios, ¿no? Si no hay criterios claros, transparentados, inclusive trabajados con los estudiantes, docentes y alumnos estamos miopes. Eso es lo que hay que tener en claro. Y esos criterios bien definidos son ese foco que necesitamos para decir, bueno, esto es lo que entra en evaluación, esto es lo que se va a tomar en un examen, en una situación de aprendizaje, lo vengo trabajando con ellos, con mis estudiantes hace un tiempo, y sobre esto es lo que vamos a generar procesos de diálogo, de retroalimentación, digamos. Salirnos de eso es válido en la medida en que aporta al estudiante. A ver qué quiero decir con esto, y me permito ahí sumar un dato que complejiza esta mirada, que va generando en los criterios un foco de análisis. Hay una autora que siempre le rendimos homenaje nosotros, pues una maestra nuestra en Argentina, que es Selman, que ella habla también, que está muy bien esto, ¿no? Coincide en todo esto de generar coherencia interna en todos nuestros procesos, pero que no perdamos de vista también los docentes en evaluar aquello que se desata en el aula, dice ella de una manera muy poética, aquello que no estaba previsto. En la medida en que eso que es evaluado y no estaba previsto aporta al estudiante y genera una información rica en su tratamiento, ¿no? ¿Qué quiero señalar con eso? Que no le juegue en contra a los estudiantes en términos de calificación. Si se desató algo diferente que no hayamos tenido en cuenta, sea analizado, sea compartido con los estudiantes, pero que aquello que sí se planificó, que sí se llevó adelante y que sí fue evaluado, sea lo que realmente influya después en los procesos de calificación. Así que los criterios son esos anteojos que nos permiten focalizar y dejar de estar miopes en términos de aprendizaje y enseñanza. Gracias. Y bueno, sin duda uno de los grandes desafíos que tenemos a la hora de evaluar es contar con los instrumentos adecuados para que efectivamente se refleje el aprendizaje real que tuvo el estudiante a lo largo del periodo que vamos a evaluar en ese caso. Entonces, hablemos un poco, Mara, con respecto a estos instrumentos, cómo diseñar instrumentos adecuados a lo que queremos evaluar del aprendizaje. Bueno, en cuanto a esto, es importante siempre tener en cuenta qué es lo que pretendemos evaluar. Entonces, como docentes, tener en claro qué es lo que queremos evaluar para, a partir de ese criterio, justamente realizar la selección pertinente del instrumento de evaluación. Todos los instrumentos de evaluación recogen evidencias de aprendizaje. Por eso es importante tener en cuenta qué es lo que deseo o quiero evaluar para poder realizar esa selección. Por ejemplo, en el caso de que como docente lo que pretendo es poder evaluar el dominio declarativo o conceptual o epistemológico, por ejemplo, del desempeño del estudiante en una determinada práctica evaluativa. Por ejemplo, utilizaría una encuesta, un cuestionario, hasta incluso el famoso multiple choice, que justamente ya lo hemos mencionado. O, por ejemplo, si lo que intento evaluar se vincula más con este dominio procedimental o psicomotriz del desempeño de mi estudiante,
En ese sentido, elegiría, por ejemplo, una lista de cotejo, podría elegir y construir una rúbrica, una escala de valoración. Ahora bien, sí, lo que me interesa es poder evaluar el dominio afectivo o valoral que tiene que ver con esto de las actitudes y los valores que necesitamos que nuestros estudiantes puedan demostrar. Por ejemplo, utilizaríamos, por ejemplo, un foro de discusión en el caso, y trabajamos casos de dilemas éticos, por ejemplo, o directamente la observación directa sobre el desempeño de nuestros estudiantes. Entonces, aquí es fundamental siempre tener en claro qué es lo que quiero evaluar y en relación a ello elegir el instrumento de evaluación pertinente a lo que deseo evaluar. Y claro, sin duda hoy en día contamos con una gran cantidad de recursos tecnológicos que nos pueden ayudar a ser creativos en esta tarea de evaluar el aprendizaje, que es un tema importante que no hemos tocado, pero que sin duda ha venido a revolucionar en cierto sentido a la evaluación. Y bueno, siguiendo en esta línea que tenemos con respecto a los instrumentos de evaluación, a Patricia le preguntaría entonces, ¿qué sucede cuando estos instrumentos no se ajustan realmente a lo aprendido por el estudiantado? ¿Qué nos podrías decir? Y yo creo que perdemos los profesores una valiosísima oportunidad de saber realmente si aprendieron. Ahí no hay punto medio, digamos. Si trabajando hace muchos años ya en una facultad de medicina como asesora pedagógica, me daban ejemplos muy claros que los llevábamos después a la evaluación, donde siempre nos decían los médicos, ¿no? La presión arterial se toma con el tensiómetro y con el termómetro se toma la temperatura que tiene la persona. Si la usás cruzado, no vas a saber ni qué tensión arterial tiene ni qué temperatura tiene, ¿no? Y pasa algo similar en la evaluación. Pasa algo similar porque perdemos esa posibilidad de saber cabalmente lo aprendido. Seguramente recogerá información. Ahora, si eso no está en relación con el tipo de aprendizaje que estábamos buscando evaluar, como bien decía Mara, si estábamos buscando evaluar un desempeño psicomotriz y trabajamos con un cuestionario estructurado, por ejemplo, con un choice, y no vamos a evaluar el aprendizaje psicomotriz. Vamos a evaluar aspectos declarativos o cognitivos inferiores o superiores y demás. Entonces, desperdiciamos una oportunidad de conocer realmente qué aprendió en función de esos objetivos y criterios que nos marcamos. Por eso tenemos que seleccionar bien para poder evaluar adecuadamente, ¿no? Exacto, todo depende también de la profesión, de la disciplina, de la materia específica que se está enseñando, ¿no? O sea, no es lo mismo un profesor de matemáticas, por ejemplo, que una profesora de bioética que tiene que transmitir contenidos situacionales para un análisis específico de los aspectos morales que están en juego en una situación, en una condición específica. Y eso nos lleva entonces, Marcelo, a preguntarte qué tipos de evaluación existen y pueden ser recurrentes en este sentido, porque tal vez no es lo mismo lo que estamos esperando de un estudiante que inicia a un estudiante que va terminando ya y que además de todo existen toda una serie de estrategias de evaluación final, al final de la licenciatura, de la carrera, en donde tiene que demostrar que es confiable para desempeñar su profesión. Entonces, ¿qué tipos de evaluación existen en este sentido? Bien, mira, existen varios tipos de evaluación o tipologías evaluativas. La más conocida y la que más se lleva adelante incluso para esta instancia de acreditación, como vos bien mencionabas,
es la heteroevaluación. Y quiero partir de esto que mencionaba Patricia anteriormente, del factor del poder en el desarrollo evaluativo, porque eso nos va a indicar los tipos de evaluaciones que tenemos. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos situaciones en las cuales hay una asimetría de ese poder, estamos hablando de lo que nosotros definimos la heteroevaluación. Es decir, hay un externo que por una situación epistemológica, que es el docente que está enseñando y que por ende va a evaluar, está llevando adelante una evaluación de un docente a un estudiante, ¿no? Este tipo que nos pone en lugares distintos respecto al conocimiento. Y por otro lado tenemos la coevaluación, que ahí el poder, por ejemplo, es simétrico, se distribuye de par a par. Entonces la coevaluación va a permitir, por ejemplo, que se puedan evaluar entre estudiantes, ¿no? Por diversificar ese modo de evaluar y que no siempre la mirada esté puesta en el saber o en el conocimiento que puede tener este docente, sino justamente en la experiencia que pueden construir entre estudiantes y también en relación al desarrollo cognitivo que van teniendo. No es lo mismo en el primer año que en los últimos años. Y también existe una que es la menos frecuente en la universidad, pero que para mí es incluso la más compleja, que es la autoevaluación. Ahí el poder radica en uno mismo y que tiene que tener la capacidad de reflexionar sobre su propio proceso de metacognición. Entonces, es tan complejo y de hecho creo que es una de las prácticas que menos se llevan adelante de evaluación. Obviamente que podemos pensar en la diversidad de estos tipos a la hora de pensar justamente esto que planteaba también Patricia hoy respecto a la justicia evaluativa. Cuando más justo queremos hacer nuestra práctica, más justo debemos ser nosotros con la diversidad de estos tipos. Y también retomo lo que decía Mara, la diversidad de instrumentos. Entonces, la idea de poder pensar distintos modos de evaluar tiene que recuperar estos aspectos centrales que hacen al desarrollo propio de la práctica evaluativa. Sí, sin duda, eso es una situación real, aunque al final y sobre todo cuando hablamos de la evaluación sumativa, las consecuencias de una mala evaluación pues pueden ser muy definitivas, ¿no? No aprobar un examen profesional, por ejemplo, ¿no? Después de una trayectoria académica larga, pues puede ser un impacto. Bueno, de hecho, Liz, déjame agregar esta idea de que nosotros cuando en la universidad, en relación a otros ámbitos educativos, podemos partir del punto de que la universidad no es obligatoria, entonces uno elige realizar este tipo de estudio de formación profesional, a diferencia de otros niveles educativos. Y además, cuando estamos evaluando, más allá de la evaluación sobre dominios, conocimientos, metodología, también estamos evaluando proyectos de vida. Entonces, implica una conciencia real que tenemos que tener los docentes sobre el tipo de prácticas evaluativas que llevamos y siempre en función, o al menos es lo que pretendemos, que sea en pos del aprendizaje pleno, situado y significativo. Sí, por supuesto. Aunque debemos decir que eso no siempre se logra. Hay algunos ambientes institucionales, educativos, en donde la competencia está realmente en la calificación que obtienen, hasta con puntos decimales, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de recurso es utilizado por la misma institución para ciertos procesos, por ejemplo, asignación de plazas o, por ejemplo, premiaciones o del otro lado, ¿no? Para sancionar determinados procesos. Entonces, ¿cómo quitarle, no sé, tal vez Mara nos pueda explicar un poco más, cómo quitarle este peso tan fuerte que puede llegar a tener una calificación, un número en la trayectoria educativa del estudiantado y que genera muchas veces ambientes tensos, una competitividad fuerte entre el propio alumnado que no abona al trabajo en equipo y que tampoco nos permite de alguna manera pues no nos permite ejercer esta evaluación auténtica de la que estamos hablando ahora. ¿Cuáles serían los desafíos, Mara, que tenemos enfrente para superar estos obstáculos y finalmente llegar a pues estas formas de evaluación mucho más cercanas al aprendizaje y a la realidad?
Ujú. Bueno, con respecto a esa pregunta es muy interesante porque si hoy en día analizamos nuestro propio contexto sociocultural actual del siglo XXI, vemos que los desafíos son múltiples y son de distinta índole, ¿no? Entonces podríamos pensar hasta incluso este proceso de virtualización de la enseñanza que hemos atravesado durante el contexto de pandemia, cómo ha impactado directamente en las prácticas evaluativas que hemos llevado adelante, o bien actualmente la emergencia de la inteligencia artificial y cómo nos lleva a poder replantear y rediseñar nuestras prácticas evaluativas. Entonces, en este sentido, por ejemplo, esto de con la emergencia de la dimensión tecnológica, particularmente de la IA, es esa desconfianza que muchas veces existe, ¿no? Hacia nuestros estudiantes que quizás están haciendo trampa. En realidad el desafío, y creo que es importante verlo como oportunidad, ¿no? En este sentido de cómo nos lleva a replantearnos y a rediseñar nuestras prácticas evaluativas y acercarnos justamente o posicionarnos desde este lugar que mencionábamos desde el inicio de pensar la evaluación para el aprendizaje. Pensaba justamente otro de los desafíos actuales tiene que ver también con el escaso tiempo que muchas veces contamos para poder llevar adelante prácticas evaluativas auténticas, o bien también este desafío de la formación docente, ¿no? La formación pedagógica en el campo de la evaluación. Entonces, creo que me parece importante resaltar esto de, por un lado, podemos distinguir los desafíos actuales que existen, pero a su vez también verlos como oportunidades, ver qué es posible realizar desde nuestro rol docente. Por supuesto que hay desafíos que trascienden nuestra responsabilidad y compromiso docente, pero qué sí puedo llevar adelante desde mi rol para poder mejorar la experiencia evaluativa de mis estudiantes, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, con esta respuesta terminamos, damos por concluida esta emisión de el programa. Agradecemos muchísimo la presencia y las ideas innovadoras de todos nuestros ponentes. Gracias a la doctora Patricia Demuth, gracias a Marcelo Alegre que nos acompaña aquí en el estudio, y muchas gracias también a Mara Moreira, que están por Zoom acompañándonos desde Argentina. Muchísimas gracias. Y bueno, pues con esto no solamente damos fin a este programa, que sería el 6º programa de la serie, sino también concluimos la serie de identidad docente en educación superior. Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado durante esta trayectoria, durante este conjunto de programas en donde esperamos haberles transmitido, aunque sea de manera inicial, pues todos los contenidos que el tema de la identidad docente tiene y cómo se liga con los diferentes aspectos institucionales de la evaluación, aspectos que tienen que ver con la investigación también, y que de una u otra manera afectan la tarea docente, que es fundamental. Solamente dejarlos con esta idea de que los docentes no son solamente pues personajes que están frente a un grupo, sino realmente son agentes de cambio, y como agentes de cambio tienen una tarea y tienen también un valor muy importante en las tareas educativas, y habrá que valorarlos y trabajar con ellos y con ellas, ¿no?, para sacar adelante esta tarea educativa que tenemos al frente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y no olviden dejarnos sus dudas y sus comentarios en las redes sociales o en el teléfono que aparece en pantalla. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.